Durante miles de años apareció el mismo tipo de personas en lugares totalmente distintos, comunidades separadas por océanos, por climas extremos y por formas de vida opuestas que terminaron confiando en figuras muy parecidas. Personas que conservaban ciclos, que sabían cuándo actuar y cuándo esperar, y que manejaban información que no estaba al alcance del resto. Ese patrón se repite una y otra vez, y cuando se analiza con calma queda claro por qué ese conocimiento empezó a transmitirse solo a puertas cerradas. Estas personas entendían algo básico pero poderoso: el mundo funciona por repeticiones, nada ocurre de forma aislada, todo responde a ritmos, momentos y secuencias. Quien lograba reconocer esos ritmos podía anticiparse a cambios importantes: sequías, migraciones, conflictos internos, colapsos sociales. Para el resto, esos cambios parecían repentinos, pero para ellos eran señales que venían acumulándose desde hacía tiempo. Por eso hoy hablaremos de los primeros magos de la historia. Por eso su rol era tan particular. No estaban presentes todo el tiempo, aparecían cuando algo estaba por cambiar. Su palabra tenía peso, porque llegaban momentos clave. No hablaban mucho, pero cuando lo hacían, la comunidad escuchaba. Y ese respeto no surgía por tradición, sino por resultados concretos. Las decisiones tomadas bajo su guía solían funcionar. En distintos puntos del mundo, estas figuras desarrollaron la misma habilidad: leer el cielo de forma práctica. Observaban posiciones, desplazamientos, repeticiones y pausas. Comparaban lo que ocurría arriba con lo que sucedía abajo. Cuando ciertos movimientos se repetían, sabían que algo iba a pasar. Era conocimiento acumulado durante generaciones, pasado de persona a persona, con una precisión extrema. Al mismo tiempo prestaban atención a los sueños. Cuando muchas personas comenzaban a soñar lo mismo o a repetir las mismas imágenes sin ponerse de acuerdo, lo interpretaban como una señal de cambio interno dentro de la comunidad. No lo tomaban como algo individual, sino como información compartida. Eso les permitía detectar tensiones antes de que se volvieran visibles. Otro punto clave estaba en los símbolos: espirales, ojos, serpientes, círculos y figuras que aparecen grabadas en piedra, madera o arcilla, en culturas completamente separadas. Estos símbolos cumplían funciones específicas, no se usaban al azar, ni se combinaban libremente. Cada uno respondía a un momento, a una intención y a un contexto concreto. La repetición exacta de esos símbolos en distintos lugares no es casual, responde a una misma forma de organizar la información. El acceso a este conocimiento siempre fue limitado, no se enseñaba en grupos ni se explicaba de forma abierta, se transmitía por iniciación. Primero observar, luego recordar, después repetir y solo al final aplicar. Cada etapa tenía su tiempo. Acelerar el proceso significaba quedar fuera. Esa forma de enseñanza garantizaba que solo quienes podían sostener la disciplina accedieran a la información completa. La palabra hablada ocupaba un lugar central. No se hablaba por hablar. Cada sonido tenía una forma correcta de ser pronunciado. Los nombres se decían igual de generación tras generación. Las fórmulas se repetían sin cambios. La exactitud era clave, porque el error alteraba el resultado. Por eso, el silencio también formaba parte del proceso. Saber cuándo callar era tan importante como saber qué decir. Un detalle importante es que el poder no residía en los objetos. Bastones, máscaras, piedras o amuletos cumplían una función práctica, pero no eran la fuente del control. Lo que marcaba la diferencia era el momento, saber cuándo usar algo y cuándo esperar. Esa capacidad de esperar separaba a las personas del resto. Mientras otros reaccionaban, ellos observaban. Mientras otros actuaban por impulso, ellos calculaban. Esto les daba una posición dentro de la comunidad. No ocupaban cargos formales, pero influían en decisiones importantes. No gobernaban, pero sus consejos definían el rumbo de muchos grupos. Su autoridad no dependía de títulos ni estructuras fijas, sino de la repetición de resultados. Cuando algo funciona una y otra vez, se vuelve difícil de ignorar. Con el tiempo, ese tipo de influencia empezó a generar tensión. El conocimiento que no puede regularse se vuelve difícil de manejar. Por eso comenzó un proceso gradual de separación. Parte de ese saber se integró a rituales más amplios, parte se redujo a símbolos sin explicación, y otra parte quedó reservada solo para círculos muy cerrados. El sistema completo dejó de estar a la vista, pero ¿por qué? Quédate y lo sabrás. Y además, si te gustan los misterios e historias de este tipo, dale a ese botón de suscripción y así te enterarás de todos los misterios que nos ha ocultado la historia.
Ese patrón no se queda en un solo lugar, aparece una y otra vez en culturas que jamás compartieron rutas, idiomas ni estructuras sociales. Grupos humanos separados por océanos terminaron realizando prácticas casi idénticas, siguiendo los mismos tiempos y respetando reglas muy parecidas, rituales que se hacían de noche, lejos del ruido cotidiano. No era casualidad, la noche ofrecía silencio, control y foco. Era el momento donde ese conocimiento se activaba mejor. En muchos de esos rituales se usaban máscaras, no como disfraz, sino como una herramienta. Cubrir el rostro servía para anular la identidad personal y asumir un rol concreto dentro del proceso. Quien usaba la máscara dejaba de ser individuo y pasaba a representar una función. Eso permitía que el ritual se mantuviera estable sin importar quién lo ejecutara. Lo importante no era la persona, sino el rol que cumplía. Otro punto en común eran los estados alterados de conciencia. Estas personas sabían cómo cambiar su percepción de forma controlada, a través de respiración, ayuno, repetición de sonidos o movimientos rítmicos. Lograban entrar en un estado mental distinto, había límites claros y tiempos definidos. Entrar y salir de ese estado formaban parte del entrenamiento. Ahí obtenían información, soluciones o respuestas que luego aplicaban en el mundo real. Los espacios donde se realizaban estas prácticas también siguen un patrón que se ha logrado evidenciar. Lugares construidos con una precisión extrema, alineaciones exactas, proporciones repetidas y ubicaciones elegidas con cuidado. No se levantaban al azar, cada espacio cumplía una función concreta dentro del ritual. La forma del lugar influía directamente en el resultado. Por eso, muchos de esos sitios siguen sorprendiendo hoy por su exactitud, incluso utilizando herramientas modernas. Estas figuras cumplían varios roles al mismo tiempo. Eran sanadores porque entendían el cuerpo como parte de un sistema más amplio. Trataban síntomas pero también causas. Eran consejeros del poder porque podían anticipar conflictos o decisiones que iban a tener consecuencias graves. Y eran guardianes de conocimiento porque sabían qué información debía circular y cuál debía mantenerse reservada. Gran parte de ese saber nunca se escribió, se memorizaba y se transmitía de forma directa para evitar que cayera en manos equivocadas. Muchos textos antiguos mencionan palabras que no debían pronunciarse en público, nombres reservados solo para ciertos rituales, sonidos que se repetían únicamente en momentos específicos. También aparecen rituales incompletos de forma intencional. Faltan pasos, faltan palabras, faltan detalles clave. Eso no es un error, es una forma de protección. Sin el orden correcto, el proceso no funciona. Así, el conocimiento puede existir sin exponerse por completo. En ese punto ocurre un giro importante. A medida que estas prácticas demostraban resultados, el conocimiento empezó a volverse peligroso para las estructuras políticas. Quien controla el saber, controla las decisiones. Y cuando ese control no está centralizado, se vuelve un problema. La solución fue dividir, por un lado, prácticas abiertas, simples y repetitivas para las masas. Por otro, el conocimiento completo, reservado para unos pocos. Así nacen dos caminos que avanzan en paralelo. Con el tiempo, esa división se hizo más marcada. El saber profundo empezó a verse como algo que debía vigilarse. Aparecen relatos de persecución, expulsiones y castigos ejemplares. Textos desaparecen, otros se modifican, y muchos símbolos se reinterpretan para perder su función original. No se elimina todo de golpe, se ajusta lo justo para que deje de ser peligroso. Las prácticas más complejas cambian de nombre, se integran a nuevas estructuras, se diluyen dentro de tradiciones más amplias o se reducen a gestos simbólicos. Lo que antes era una herramienta precisa pasa a verse como folclore. Para la mayoría pierde sentido. Para quienes conservan el orden original, sigue funcionando exactamente igual. Así, lo que hoy llama magia queda reducido a mito o entretenimiento, pero su origen fue más que una forma concreta de entender la realidad, de leer patrones y de intervenir en momentos clave. No era fantasía, era un método para tener el control del entorno. La diferencia es que ese método dejó de explicarse de forma abierta. ¿Crees que esta información fue ocultada para protegernos o para controlarnos? Déjame la respuesta en los comentarios. Y si quieres ver otro misterio que nos han ocultado por siglos, en pantalla te dejo otro video. Nos vemos allí.